el hecho de que se vea bonito no lo hace saludable. Entonces, claro, ser fit se ve supremamente socialmente aceptado. Es mucho más bonito ver a alguien corriendo un sábado en la mañana que borrachándose el sábado en la noche. Hola, buenas, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que es mi personal. Nací con la intención de hablar sobre todas estas situaciones de la vida en donde todos en algún momento nos hemos sentido incomprendidos. Si estás pasando o has pasado por algo igual, quédate mientras escuchas la historia de alguien que como tú también está pasando por esta sensación. Bienvenido, Néstor. Este es un episodio muy chévere porque pues eres uno de los primeros invitados que traigo a mi podcast y creo que es un tema muy importante. Entonces, antes de como ahondar sobre la temática en específica que traemos, para comenzar, cuéntame primero, por favor, ¿cuál es tu hobby preferido? Bueno, primero, muchas gracias. Tengo muchos, pero me gustan mucho los videojuegos. Tengo una fascinación por los videojuegos, siempre los he tenido. Muy infantil, no importa, pero me encanta. No, súper, no pensé, ¿sabes? Mm, No pensé que te gustaran los videojuegos tanto. mucho, no te imaginas. Todo voy a ir a jugar. Chévere. Y bueno, cuéntanos entonces, ahora sí, preséntate, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Listo. Hola a todos, otra vez, gracias. ¿Qué hago? ¿Qué me dedico? En este momento trabajo más que todo como psicólogo terapeuta. Ese ha sido mi rol durante 6 años, pero de la mano con entrenamiento deportivo. Tengo una carrera de psicología que es la carrera grande y una pequeñita que fue creciendo de la mano, fueron junticas, que fue entrenador deportivo general, y después me enfoqué en lo que es deporte, atletismo, triatlón. Me ha permitido empezar a moverme mucho, entonces básicamente en este momento de la vida, A y B son correctas. Me muevo por ambos circuitos. Me parece súper chévere, yo creo que lo sepas, en verdad te admiro un Mm. montón porque pues te sigo también en redes y es como quiero ser él, ¿sabes? Como quiero ser muy atleta y me parece muy chévere, creo que es algo como que genera mucho bienestar y que es un complemento súper importante. Y ahora sí, como entrando mucho más al tema, me causa curiosidad también cómo empezaste en todo este mundo, cómo empezaste a conectar todo el tema de la relación entre mente, cuerpo, alimentación, salud mental, cómo fue para ti llegar como a este complemento. Lo primero que les digo, y que digo a todos, es que el camino, esto es un viaje, como lo decían, como lo dicen muchos atletas, muchos entrenadores, todos cuando te hablan, y entre más veo veteranos y más me muevo en este mundo, todos dicen, es que es tu viaje. ¿Y qué significa el viaje? Es que cada uno conecta con esto de una manera muy personal. Entonces, yo te puedo decir, cómo empecé a entrar en el deporte con la salud mental, fue porque yo desde chiquito lo tuve muy fomentado desde mi familia, muy principalmente desde mi papá, que me decía, él siempre me fomentó a mí y a mi hermanito el concepto de estudiante atleta, más adelante profesional atleta. Los dos siempre me llevamos eso de la mano, siempre hemos tenido eso. Y entonces, más adelante, conforme fui creciendo, y he hecho un evento en el 2015 donde lo que decimos, wrong gym, wrong coach, me fui al gimnasio equivocado con la entrenadora equivocada y tuve un problema de columna, problema grave que terminó en cirugía. Eso termina siendo un motivador para decir, quiero saber lo que estoy haciendo. No quiero dejar que por querer ser el mejor y solo el mejor y el mejor para siempre, me enceguezca de lo que estoy haciendo, y eso después empieza a traer consecuencias muy negativas, en este caso, una columna medio rótica. Y mira que eso pasa un montón, yo creo, y como que ahora sí, como introduciendo muchísimo más el tema, yo creo que todo el tema del fitness y todo el tema de pronto del deporte muchas veces nos lleva a una lesión, ¿no? Como a lesionarnos dentro de la misma necesidad de cambio corporal, de pronto, como en la misma necesidad o en el mismo afán de obtener ciertos resultados, como a lesión fija. ¿Y cómo lo has manejado? O sea, no sé si de pronto has tenido pacientes que lleguen a ti con estas situaciones, ¿no? Como necesito ahora un tema de psicología y de entrenador porque me lesioné. Uf, claro, no te imaginas, ahí es donde esto se empieza a crecer, porque entonces aquí te mando dos grupos.
dos grupos muy interesantes. Uno, llamémoslo el amateur. Tú, yo, cualquiera que hace por pasión, por amor, y empieza a invertirle demasiado a nivel emocional en el deporte. Ahorita te puedo contar un par de casos, pero es personas que el deporte o un resultado, llámese una 5K, llámese una 10K, llámese alzamiento de peso, el cómo te vaya hoy, de eso depende lo que va a ser tu semana, de eso depende lo cómo vas a tratar tus relaciones, de eso depende cómo vas a rendir en el trabajo. Y eso significa que ese se vuelve el único escape, pero también se puede llegar a volver obsesivo. Ya iremos para allá. Ese es el amateur. Y el otro que me llega relativamente seguido es el élite. Atletas élite. Y lo que pasa con los élite es que muchas veces son niños, son como yo los empiezan a criar desde muy chiquitos. Entonces vemos un niño de 14, 12, 13, 14 años eh, obsesionado, totalmente llevado por el tema del deporte, al punto que ellos dicen, y estas son frases que las he sacado de sesiones, me dice el chico, si yo puede que tenga un desgarre que apenas a duras penas pueda caminar y tengo una carrera este fin de semana, dice, si yo no puedo correr, le habré fallado a mis padres, soy un fracaso. Le habré fallado a mi familia, le habré fallado. Imagínate un niño de 14, 15 años, eso puede llevar a temas de salud mental muy delicados, desde ataques de ansiedad, ideación suicida, todo eso se ha manejado porque es un chico que está acostumbrado a que su valía solo está si tiene una medalla de oro, si tiene un podio, si tiene un resultado. Entonces, cuando hablamos de qué personas entran a, digamos, un comportamiento eh, no saludable alrededor del deporte, es el amateur que busca objetivos muy grandes o que hace que, que del deporte dependa todo, y el élite que tiene una relación muy fuerte con el deporte debido a la crianza que ha tenido de los padres, y en muchos casos que la comunicación con ellos depende única y exclusivamente del resultado que el chico o la chica saque de una carrera, de un evento, de una competencia. Qué fuerte, ¿no? O sea, creo que, y aparte yo creo que eso también como que saca muchos temas a flote, porque claro, son los dos tipos, pero también se mide la valía muchas veces, yo creo que en el amateur, no solo en el élite, ¿no? Como que Uh -huh. se mide la valía con la cantidad de medallas que tengo y Sí, con sí. la cantidad de cosas que puedo tener. Me parece Uh -huh. demasiado fuerte. Dijiste ahorita que tenías unos casos, no sé, pronto si se pueden compartir. Sí, sí, pues obviamente sin decir nada de la Claro. identidad. El primero, yo digo que la frase más tóxica que le puedes decir a un chico es, en ese caso, es controle lo que pueda controlar. Control the controllables. Claro, el niño un chico que necesita bajar 3 kilos en un día, ¿qué puede controlar? Pues como la ingesta o la ausencia de puede controlar eso. Entonces, ese puede ser ese es un caso, un chico que lo era, que la victoria lo era todo y como no comía bien, no se alimentaba bien, empiezan a aparecer lesiones inexplicables y eso empieza a disparar ataques de ansiedad y eso se acumula con el trabajo y eso se acumula con los retos que tenemos todos a esa edad de que mi primera noviecita, que el examen del colegio, que voy a estudiar en la universidad. Todo se fue acumulando, aparece un episodio, un intento de autolesión grave. Entonces, ese es un primero. Y Fuerte. el otro ese es un caso de élite y caso amateur. Este es un chico que, pues tú sabes que se han popularizado mucho, el running, el correr, se ha popularizado muchísimo. Entonces, este chico empieza su camino del fitness, empieza a correr, empieza a bajar de peso, hasta ahí bien, entonces eso. Y para este chico, los 5 kilómetros, me acuerdo muy bien la distancia, 5 kilómetros lo eran todo, absolutamente todo. Entonces, y piensa este comportamiento, ¿a qué se parece? Como unos 5 kilómetros, si lo haces bien, tú te puedes recuperar en menos de una semana. Entonces él corría un sábado unos 5 kilómetros, lo hacía en 20 minutos, muy buen tiempo. La siguiente semana lo hacía en 21, ya no se felicitaba, se estaba dando palo. La siguiente semana, 19 minutos, ahora era perfecto, él era el héroe nacional. Y así mismo él empezaba a hablar de sí mismo con los demás. Entonces
Si tenía un buen tiempo de 5 kilómetros, soy el mejor, soy excelente, soy fantástico. Si era un mal tiempo, soy un asco, soy una porquería, no existo. Lo curioso, primera cosa curiosa es que es una persona que a nivel laboral y económico es muy exitoso. Que eso era algo que destacaba, pero lo más interesante era, yo les decía en otra charla, que era, si se dan cuenta qué es lo que está pasando cada sábado. Él se recupera, pero la mejora es mínima y a veces es un poquito más y a veces un poquito menos. Es un comportamiento que se puede asimilar exactamente a como o una persona que está adicta a las apuestas. Porque son tantos factores que en otros contextos son tan difíciles de controlar. Hoy es el viento, mañana es la altura, pasado mañana es un desayuno pesado, la semana siguiente fue me estresé en el trabajo. Cualquier cosa puede afectar tu rendimiento en pequeñas milésimas. Entonces, él era todas las semanas apueste, 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 apueste. Y ese comportamiento se le empezó a volver obsesivo. A veces le iba bien, a veces no le iba tan bien. A veces mejoraba un segundo, a veces perdía un segundo. Y de eso dependía su estado de ánimo. Entonces, eso empezó a generar relaciones disfuncionales en él, sus parejas, sus amistades, etc, etc, etc. Pensaba que esto no solo pasa con el running, porque pues yo monto bici y yo conozco personas que en verdad también, o sea, la dan toda y la dan toda y uno dice como ya bájale, ¿sabes? O sea, te lastimaste, descansa un poco Ujú. y aún así el cuerpo esté muy cansado, hay que darla toda. Y yo creo que eso también involucra como, bueno, en personas grandes también ahora no solamente como la familia, como lo que nos contabas del chico, sino Ujú. también hasta el mismo grupo social en el que uno se desenvuelve, influye un montón, pero me parece súper fuerte y ahí me surge como la pregunta de cómo saber entonces cuando es gusto como que yo diga quiero mejorar en el deporte, a cuando ya se vuelve una problemática de salud mental. Digamos que creo que es una línea también como muy Muy delicada, delgada. pero ¿Sí? cómo gestionarlo, ¿sabes? Como, Yo les pongo siempre un modelo de adicción y les digo, pues primero piénsenlo lo claro. Y mira que tú pusiste un ejemplo perfecto cuando hablabas del ciclismo. O sea, este chico que está lesionado y que se sube a la bicicleta si la espalda o la pierna no le dé, eh, ahí es donde ponemos las tres de las adicciones. Es algo que tú sientes que necesitas, que te está trayendo consecuencias negativas y que a pesar de las consecuencias negativas no puedes parar de hacerlo. Entonces ahí es donde el comportamiento se vuelve negativo. Y por el otro lado, yo les decía, les decía en otros casos, el hecho de que se vea bonito no lo hace saludable. Entonces, claro, ser fit se ve supremamente socialmente aceptado. Es mucho más bonito ver a alguien corriendo un sábado en la mañana que borrachándose el sábado en la noche. Obvio, entonces la gente te lo va a aplaudir. ¿Cómo yo puedo medirlo? Es eso. Primero es que está trayendo consecuencias negativas a nivel personal, a nivel económico, a nivel social, porque mucha gente puede decirte, por ejemplo, si tú eres X persona, está subiendo sus escalones en el running o en el ciclismo o en la natación y las otras áreas de tu vida. Tienes una relación, estás cumpliendo, estás siguiendo tu carrera, estás conectando con las propuestas que tú o con los objetivos que tú tienes como persona, que de pronto quieren una familia, quieren mejorar, quieren desarrollar su carrera profesional, quieren ahorrar cierta cantidad de dinero. Entonces, si esto no ocurre por el deporte, por muy saludable que sea, pues estamos hablando de un comportamiento de tipo escape, más que de un comportamiento que sea saludable. creo que muchas personas como que se dedican únicamente a solo un área. Y lo que dices es súper cierto. Creo que entonces como que se vuelve más, cuando se vuelve obsesión, que quita tiempo y energía para las otras áreas, ahí ya podemos hablar de un trastorno o como de una situación que afecta a la salud mental. ¿Te entiendo? Ujú. Y eso, pues más que quite energía, porque pues finalmente siempre va a quitar un Sí. poquito de energía, si lo miramos en un término más estricto, siempre va a quitar un poquito de energía, sí, pero que se vuelve un completo obstáculo. Claro. Entonces, eso es, y por eso yo te decía un comportamiento de tipo escape. Entonces, si yo digo, no, tengo que hacer, digamos, tengo un examen no sé, tengo un examen del pregrado la próxima semana. Y en teoría tendría que estudiar. Sí, el deporte es una buena manera de apoyarlo, pero tengo que estudiar. Pero si me voy a correr y me voy a correr y me voy a correr y no estudio porque estoy corriendo, pues
tengo una motivación perfecta y tengo una manera racional de explicar por qué no estudié. Ahora, a nivel emocional, es donde está esa parte y es donde yo les digo a muchas personas y al atleta que llega a mí, les digo, ponte la mano en el corazón. ¿Realmente era tan urgente estas 5K por encima de tu examen? ¿Realmente era tan importante esta sesión de ciclismo, por muy sólida que sea, en relación a una emergencia familiar que tú estás pasando? Entonces, realmente, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Qué te trae el deporte? Que eso es lo que yo siempre les digo a las personas. ¿Qué te trae en comprometerte a una maratón? ¿Qué te trae comprometerte a un fondo de 200 kilómetros en bici? Eso requiere mucho sacrificio. ¿Para qué lo estás haciendo? Entonces, por eso yo les digo, yo te puedo decir, el maratón tiene un objetivo muy grande en mí, pues porque es una conexión que tengo con mi familia. Fue fomentado por mi padre, siempre lo he tenido muy cercano a él y es algo que él me motiva a hacer. Entonces tengo eso. Ciclismo porque evito lesiones y natación porque tengo un antecedente de cirugía de columna, me mantiene la espalda saludable. Chévere. Sí, sí, sí. Entonces, pero pues por eso, pero no, es chistoso Claro. porque me dicen, eres un fanático de triatlón. No, solo just happened, solo fue circunstancial. Entonces yo te lo puedo decir a ti, ¿para qué tú haces deporte? Es decir, una pregunta. Lina, porque es un escape, perfecto. Porque me permite conectar con mis emociones. Porque desarrolla, que eso es otro, desarrolla BDNF, o sea, me permite desarrollar neuronas y desarrolla la neuroplasticidad y siento que me hace una mejor psicóloga. Claro que sí, pero que tengas esa claridad. Qué fuerte, me parece muy, 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 muy fuerte, porque es que yo creo que esto también va sumado a lo que quería hablar un poco de la alimentación, ¿no? Como que siento que todo va de la mano y es increíble, como que todo se desprende a partir del tema tal vez de la valía o del escape y tengo que empezar a sacrificar muchas cosas, pero dentro del sacrificio que implica hacer deporte, también entonces está sacrificando muchas veces como la alimentación. Por ejemplo, muchas personas tal vez de pronto practican running o bici o algo así como por lo que pesa en la báscula. Entonces, porque tengo que bajar de peso por salud. Pero ya se vuelve a comenzar como obsesivo cuando entonces también está involucrando todo el tema de la alimentación, ¿no? Como que entonces me empiezo a restringir y le sigo exigiendo a mi cuerpo. Esto también lo has visto, me imagino. En inglés se le llama Red S, que es cuando la ingesta calórica o la cantidad de nutrientes que tú estás consumiendo está muy por debajo de la exigencia que tú les estás dando a tu cuerpo. O sea, si digamos tú estás quemando 3.000 calorías, pues, te emocionaste y quisiste salir a hacer 150 kilómetros por una semana todos los días, pero me estás comiendo lo equivalente a 1.200 calorías. Claro, hasta un punto vas a bajar de peso, pero luego tu cuerpo va a necesitar reponer, tiene que reponer el músculo, tiene que reponer la grasa que utilizó para mantenerte en movimiento. Eso también, hay otras vitaminas que se van perdiendo, entonces vitamina C se descompensa, dentro de otras, vitamina C, D, B, se descompensan porque son vitaminas que tu cuerpo utiliza para reponerse. Y si no le estás dando nada a tu cuerpo, eventualmente que llegamos a cero, y como la reparación es tan poca, en un pedalazo tienes una fractura o tienes un desgarro de la nada. Entonces, eso es lo que pasa. Digamos, el concepto físico se llama el Red S, pero a nivel emocional lo que pasa es que mucho, o sea, te puedo decir el por qué empieza, y el por qué empieza es porque las personas empiezan a desarrollar mucho estrés y empieza, que es lo claro, pero como se sostiene es porque por la búsqueda de intentar tener ese control dentro de la situación, también terminan es destruyendo o desbalanceando terriblemente el sistema de recompensas, todo lo que es serotonina, dopamina se nos descuadra, entonces la persona no logra tener ese balance y cosas que para nosotros, digamos, cuando hablamos del autocuidado, tú y yo decimos, ¿qué es autocuidado? Vamos a caminar, vamos a tomar un café con nuestros amigos, vamos a jugar videojuegos, pues, vamos a hacer algo, como el sistema de recompensas se empieza a desbalancear a través de temas como el no comer o la bulimia. Entonces, eso ya no te hace el mismo efecto.
ya simplemente tu cerebro queda desbalanceado y no el jugar videojuegos, conectar con amigos, eso, ya le, ya Desconecta tú, como el placer, ¿no? Como, exacto, exacto, porque pues como estás desbalanceada, no importa, yo te puedo dar la cosa más bonita del mundo, eh, a ver si, no sé qué es lo que te pueda gustar, digamos que a mí me gusta estar, de cosas o de que ujú, disfrute o algo así. sí, como algo que tú digas, esto es mi time, mi espacio. A mí me gusta pintarme las uñas. Eso, lo válido, Arreglarme las perfecto. uñas. Sí. Sí, pero entonces uno, tú sabes que eso también, pintarte las uñas, pues más allá de que se te vean bonitas, eh, Es como el tiempo, es todo. sí, claro. Lo Exacto, es todo explica, como el ritual. todo, Sí, exacto, y es todo un elemento de mindfulness que en todo un componente meditativo. sí, Cuando sí. estás todo balanceado, simplemente te cuesta mucho más y te va a costar cada vez más. Tendrías que reentrenarte para disfrutar pintarte las uñas. Es una cosa brutal en el sentido de cómo es balancear el cuerpo. Todo porque la persona se conecta emocionalmente con intentar un estándar, que ya veremos allá, un estándar imposible, a la par de, por eso te decía que es una frase que me parece horrible, controle lo controlable, y por eso empieza esta falta en gesta de comida. Y creo que en redes sociales lo venden un montón, ¿no? Como Ujú. controlas únicamente lo que esté bajo tu control. Y lo que esté bajo tu control, pues es la comida, ¿no? Sí, suena feo como se lo dijo una chica en una sesión, pero dije, si tú vas a caer en cuenta y te vas a dejar decir esa frase. Controla lo que puedes controlar. Ella puede controlar ir al baño o vomitar. Y es muy fácil de controlar. Entonces, por eso, para mí esa frase me parece lo peor que le puedes decir a una persona con algún tema Y eso está muy de- bien. O sea, yo he visto redes y en verdad creo que las redes atacan un montón. Justamente por esto, ¿no? Como controla lo controlable. O es que no me acuerdo ahorita de la frase en especial que está hasta como un meme y tal. Ujú. Em, pero yo creo que con un tema de TCA, con un tema como de diagnósticos ya muy fuertes, no Claro. sé, cómo buscar ayuda, ¿sabes? O sea, ¿en qué momento la persona puede decir necesito ayuda? ¿Cómo Esa es, identificar? esa es una polémica. Esa es polémica porque yo te diría, a la primera señal, ve. Ujú. Ve, hay muchas señales, yo te diría que yo te podría mirar de tendencias en tendencias, pero yo te puedo decir que aunque hay unas tendencias que yo te digo, sí, cuando la persona se aísle, se quede callada, se vuelve irritable, que son como más generalidades, yo te puedo decir que por experiencia no suele haber una tendencia, o sea, no suele haber una generalidad grande para mí es rarísimo, ni con los amateurs, ni con los élite, ni con los del medio. Nunca llegan dos casos iguales. Nunca hay dos casos que me digan, no, es que todo lo tuvieron un ataque de ansiedad y llegaron. No, lo único que yo te puedo decir es, la mejor manera es de poder hacer eso es hacer un continuo chequeo. Y un continuo chequeo es tener conversaciones honestas o con conversaciones claras, porque como nosotros también vivimos una época donde hay mucha represión, entonces casi que se castigan las emociones. Entonces es muy raro que yo tenga una conversación y te diga, ¿cómo estás? Bien. Bueno, pero ¿qué es bien? O cuando le digo al chico este chico de 14 15 años, yo lo molestaba mucho. Cuando me decías, ¿cómo te sientes? Normal. Yo le decía, ¿qué es normal? Pero era para molestarles, normal, normal, yo no sé qué es normal, yo no me siento normal hoy. Yo Claro. me siento con unas ganas de irme a nadar, pero pues eso para mí no es normal. Entonces yo lo molestaba mucho a él, pero para decirle, ponme una palabra, o sea, estoy encabronado, listo, perfecto, válido, jugamos con eso. Gracias por dejármelo saber. O sea que yo creo que la primera parte también es como, bueno, como lo más básico siempre que es reconocer las emociones, ¿no? Como reconocerse a uno mismo, a uno cómo se está sintiendo y ahí es más fácil luego saber si necesito o no necesito ayuda. Exacto, y eso es algo que nosotros damos por hecho. Eso es algo que me he encontrado mucho eso ya es por otros casos, pero es más entre culturas y que nosotros asumimos que como todo el mundo sabe que felicidad igual sonrisita, entonces que todo el mundo va a saber ponerle felicidad, la palabra felicidad a la emoción de felicidad, la Ahorita palabra en tristeza, la Australia. emoción. ¿Cómo? Perdón, te interrumpo. Tú ahorita estás en Sí, otro país. ¿En dónde estás? en Australia. En Australia.
Y aquí vienen muchas culturas de latinos, asiáticos, europeos, y se empiezan a aparecer estos choques. Y por eso te puedo decir que si tu audiencia es más latina, este comentario que voy a decir puede que suene como una bobada lo que voy a decir, pero en muchas otras culturas no es tan fácil. Y es que parte de aprender a reconocer y parte de aprender a ponerle nombre a las emociones implica inteligencia emocional. Es decir, esto es una habilidad que tenemos que aprender. Yo tengo que aprender a decir estoy triste, estoy enojado, estoy frustrado, póngale el nombre que quiera, como dicen en Colombia, estoy arrecho, estoy Ujú, emberracado, póngale el nombre que quiera, pero póngalo, porque en otras culturas, esto es un caso gracioso, que es una pareja, un chico asiático, chino, y la chica latina. Y ujú. la chica como se frustraba un poquito porque el lenguaje era una barrera. Entonces yo no hablo chino, sino que la sesión la llevábamos en inglés. Ella en algún momento se frustra y me dice, ¿me puedes ahogar en español? Claro, dale, dame, Sí, toma obvio. 5 minutos. Y me dice, pero es que este berraco, hijo de madre, pero es que... Y bota todos esos colores, todas esas emociones, todas esas expresiones tan latinas, tan bonitas y divertidas que tenemos nosotros. Y yo, pues, yo me dio esta risa. Yo decía, sí, todo lo que tenías tú guardado, ¿tú Claro, cómo le vas a decir este berraco pendejo desgraciado en chino? No claro, te va a salir. claro, claro. Pero ella se empieza a desahogar y el chico se empieza a agarrar la cabeza así. Pero como yo me volteo y le digo, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Quieres un café, un té, algo? Y me dice, no, es que cuando ella empieza así, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué quiere, yo no sé nada. Entonces me da jaqueca. Claro. Entonces ahí lo que vimos es, no, nosotros lo podemos dar por hecho, pero muchas personas tranquilamente no saben que están enojadas cuando están enojadas y no es sino hasta que estallan que se dan cuenta que están enojadas. Mismo tema con la anorexia, mismo tema con la bulimia, mismo tema con un episodio de autolesión. Muchas personas no saben qué es lo que están sintiendo hasta que ya es un poco tarde. Simplemente sienten una presión, te dicen, no, tengo algo en el pecho, pero de pronto es que el café que me cayó mal. Y no es sino hasta que ya no aguanta más que, ¡pum! Por eso digo, es mucho check-in, mucho chequeo. Como aprender a reconocer primero toda la parte emocional, ¿no? Y mira que ahí me causa mucha curiosidad porque creo, por ejemplo, yo creo que en algún momento yo también caí ahí, que era como, siento ansiedad y como tengo ansiedad, tengo que ir a hacer ejercicio, porque a partir del ejercicio es que saco toda mi ansiedad, ¿no? Pero claro, funciona a veces, pero yo creo que a veces no tanto, porque la misma ansiedad algo te está diciendo, ¿no? Entonces uno dice, tengo que sacarla y al sacarla lo hago por medio del running, por medio de la bici, por medio de lo que sea, algo de cardio, porque además creo que también a veces se recomienda todo el tema del cardio para sacar la emoción. Pero cuando, saber entonces, cuando es un modo de, como de desfogue emocional que puede funcionar, a cuando ya se convierte como una forma de evasión, de castigo. Listo. Ahí está justamente el caso de este chico de los 5 kilómetros. Ahí está pintado ese caso. Y es, bueno, primero, toda una polémica porque hubo una investigación de la Universidad de Adelaide hace 2 años que decía que el running, el cardio, es mejor ejercicio para la salud mental que la terapia misma. Y yo dije, eso es totalmente erróneo. Imposible, yo te lo puedo decir. Yo le decía a un chico, pase lo que pase, yo igual gano plata. O sea, yo no tengo, yo no gano nada estando a favor o en contra de este estudio. Pero lo que pasa es, el running, el cardio, es perfecto para manejarlo a corto plazo. Entonces, tal cual como dices, la ansiedad la tenemos satanizada como si fuera el demonio, pero la ansiedad es a los problemas como el hambre a la comida. Si tú tienes ansiedad, es porque necesitas ponerle atención a algo. Si tú tienes hambre, es porque tienes que comer. Y si tienes sueño, tienes que dormir. Es solo una sensación más de tu cuerpo. Y si está sobreactivada, es porque algo está en tu mente, algo está en tu inconsciente, algo está en tu mundo emocional que quiere salir. Entonces, el deporte te baja el síntoma, o sea, te baja la ansiedad, el síntoma Sí, asociado como a que la te ansiedad. jala. Ujú. Ujú. Pero no te quita el problema, solo te da la capacidad de analizar con mucha más, digamos, mente fría, con mayor oxigenación en el cerebro, que eso sí es cierto, con una posición un poco más abierta en dopamina, serotonina,
y con una mayor capacidad de, digamos, de autoanálisis y autorreflexión, o sea, que ya viene de la neuroplasticidad que es fomentada a través del deporte, eh, te permite analizar mejor el problema. Si yo tengo un problema, digamos, te puedo decir, esto yo sí lo hacía mucho en la universidad, que yo me frustraba porque tenía que hacer ensayos de 4.000 palabras, ya 1.500, no tenía ni idea qué más decir, yo me Ujú. iba a montar bici, yo me iba a correr. Y en la mitad de la corrida, se me prendía el bombillo. Pegaba. Ujú. Ay, aquí fue. Ay, esta era el párrafo que necesitaba hacer. Ah, claro, busquémonos con este autor. Sí, llegaba y escribía. Entonces, el correr, el montar bici me permitió relajar un poco y desarrollar una buena o mejor perspectiva del problema. Como Yo más. igual tuve que volver a solucionarlo. Yo igual tuve que volver a hacer mi párrafo o me tiraba mi materia. Claro, como que te da mayor claridad. Y ahí lo que dices, como ahorita dijiste algo chévere de lo de la terapia y el deporte, ¿no? Como que el estudio decía que la terapia, que el deporte podía reemplazar la terapia A corto plazo. a corto plazo. Que eso fue el pedacito que se les olvidó decir. Claro, porque mira que yo también he visto mucho en TikTok, en redes, como para qué terapia es igual hago ejercicio, como o la bici es mi terapia o el deporte es mi terapia. ¿Cómo Ujú. lo, cómo lo contraargumentarías desde toda la experiencia que también tienes? Y es justamente así lo que te decía, es que a menos que planees hacer deporte toda tu vida y no planees lesionarte toda tu vida, yo sí recomiendo que le ponga atención a la terapia. Y es porque el deporte es un excelente manejo de síntomas a corto plazo. Estás pasando por estás pasando por un duelo y entonces trae un montón de sensaciones y emociones y momentos difíciles como que es un trago amargo, como le decimos. Puedes ve a hacer deporte, te va a permitir tolerarlo un poco mejor, pero igual, ahí sí, la persona que te hace falta igual te va a hacer falta, solo que es más llevadero, como le decimos en colombiano. Estás ansioso y si diste un proyecto para el trabajo y estás esperando a ver si te dan un aumento o no, ve a correr, claro, te va a ayudar a bajar un poco esos síntomas de ansiedad, pero igual tienes que esperar a que el jefe decida algo. Entonces, esa ansiedad, eso es lo más importante, la ansiedad no se dispara porque sí, nosotros no, que esa es la parte que mucha gente no lo ve porque es que parte de la terapia es entrar a la parte más profunda del ser humano y de poder explorar. Es decir, ¿qué significa un ascenso para ti? Entonces yo te puedo decir, pues más plata, obvio, pero qué más además de la plata? Es el éxito, es la validación de ti mismo, es la sensación de que eres suficiente para un modelo familiar, es sentir que por fin puedes comprar una casa, por lo tanto puedes proveer a tu familia, por lo tanto sientes que tu proyecto de familia está empezando a crecer. Ujú. Claro, cuando sacamos a la luz tantas cosas internas que vienen en cada uno de nosotros, sabemos que esa ansiedad pues tenía que estar ahí por algún motivo. Ahí es donde sabemos justamente si el deporte era el escape o era una manera de llevarlo. Por eso es justamente, y si lo miro con otros atletas, yo les decía, finalmente el deporte lo que me hace es abrir la puerta. Es decir, traerte a una posición más de mayor apertura para poder hacer una decisión mucho más efectiva. Me parece súper chévere porque creo que mira que me haces pensar en muchos ejemplos de personas que conozco que hacen deporte, en verdad por escape, ahora que lo mencionas, ¿no? Como por estar todo el tiempo probablemente en el tengo que cumplir, pero entonces voy a mi terapia. Tengo ansiedad, pero entonces voy a mi terapia, ¿no? Como que a corto plazo es súper funcional. Ujú. Pero ahí me surge otra pregunta y es como, ¿qué señales entonces indican que ya se está convirtiendo en una obsesión como de manera compulsiva? Creo que lo que dijiste, ¿no? Cuando me está afectando como a las otras áreas. ¿Hay Sí, algo más, tal vez? sí, lo que te decía con afecta en otras áreas, cuando, eh, y esto también es hasta un meme, cuando empieza a aparecer una irritabilidad al no poder hacer esa actividad, porque es casi como si estuviéramos sintiendo ¿cómo fue en español? Withdrawal, como cuando abstinencia, como cuando tenemos una abstinencia, y es cuando una persona, sí, puede que a nosotros nos dé un poco, me puede molestar que no pueda hacer deporte, me puede molestar que no puedo correr, sí, porque es molesto tener una lesión, o por cualquier motivo,
pero eso no debería ser una razón para que mi estado de ánimo cambie. Entonces, si dejo de correr, pues al gimnasio, voy a nadar, sal a caminar, las otras actividades mientras tu cuerpo se recupera. Pero si mi estado de ánimo cambia, aparece irritabilidad, duermo mal, no quiero nada, eh, empiezo a discutir más con mis personas cercanas, entonces estás teniendo abstinencia, porque es tu única fuente de serotonina y dopamina. Lo mismo que, por eso yo te hice el símil del chico de las 5K con una apuesta, con una máquina tragamonedas, la misma cosa. Entonces, dejas de hacerlo, te da abstinencia. Parece súper fuerte porque, sabes, yo creo que en algún momento de mi vida yo estuve de ese lado, ¿sabes? Como en el decir, como, no sé, por ejemplo, me trasteé hace poco, bueno, me trasteé, no, me cambié de país, migré hace poco, Detalles. la diferencia. Y al principio sentía mucho eso, ¿no? Como que uno ya viene con su rutina de deporte y tal, y luego el cambiar a otro lado es como todo lo que estaba haciendo antes ya no funciona, entonces como que toda la rutina hay que adaptarla para que esto me funcione. Ujú. Y me parece Y como, sí, aunque hay un tema extra, ¿no? Porque es que cuando yo hablo de este ejemplo, pues las otras áreas de mi vida funcionan común y corriente, ¿no? Cuando tú me dices, me mudé, es sí, también es, todo lo que era yo, lo saqué, lo tiré y estoy reconstruyendo una rutina desde cero. Estoy aprendiendo desde, digamos, de correr nuevas rutas, pero también está un nuevo sistema, una nueva moneda, un nuevo estilo de vida. Eh, Todo cambia, entonces, pues este es solo uno de los miles de factores que se están claro, sumando. claro. Es muchísimo estrés. Toda transición implica una crisis. Yo creo que también ahí es como mirar todo el tema de la flexibilidad, ¿cierto? O sea, se me ocurre ahorita pensar como hasta dónde la rutina que tenía permite flexibilidad o no, pero esto lo Ujú. conecto con lo que decías ahorita de si me salgo de la rutina, puedo ser flexible sin que mi estado de ánimo cambie a largo plazo, ¿no? Un poco. Y ahora, y ahí le pegaste justamente casi que a lo que yo hago en las terapias. Yo les digo es, tengamos claro que nosotros somos seres, llamémoslo holísticos, completos, nosotros somos un ser humano individual y como tal somos una cosa complejísima. Claro, Entonces que yo te encasille Lina Fit y Néstor Run y Pepito Cycling y es como decir Juan Mecánico, Camila Maquillaje, claro, claro. Andrea Uñas. Entonces, lo que estamos haciendo es encasillarnos en cosas muy pequeñas. Sí, el deporte es un área que te puede encantar. A mí me encanta el deporte. He hecho las maratones que tú quieras, el ciclismo que tú quieras, las pruebas que tú quieras, pero yo también soy el psicólogo. Yo también soy, ahí sí lo que te decía al principio, también soy un gamer que se puede embobar en un nivel en un videojuego. También soy una persona que ama el helado y que se puede embobar. Y también soy un ñoño que le encanta las películas de Marvel y soy Sí. primero en la fila viendo el estreno de Capitán América. Soy todo esto. No soy solo running, no soy solo, es eso. Entonces, cuando traes a una persona que está solo en un solo área, una sola área de su vida le da sentido, comillas, al resto de su vida, estamos viendo una persona que está en un tema en donde el deporte dejó de ser algo de apoyo y se volvió algo disfuncional. Y ahí es donde decimos, ¿qué más eres? ¿Tú qué más eres además del run? ¿Tú qué más eres además de esos 5K en 22, 21, 20 minutos que te hace ser humano? Y ahí es como, es que yo no sé, pienso mucho todo de las redes sociales porque creo que cuando hay cuentas específicamente como de cosas fit o específicamente de cosas como de deporte, claro, el contenido pues va encaminado mucho a esto, ¿no? Como a la venta del producto, a la venta del servicio. ¿Cómo se podría fomentar entonces como la parte crítica de las personas que nos están escuchando? Es, esa es la parte difícil porque es que eh, empezar a fomentar eso también es ir un poco en contra de la tendencia del mercado. Es que la tendencia del mercado, si lo hablamos del atleta que se conecta demasiado con el deporte, se Sí, puede quedar 10 15 20 años en el deporte. Pero si tú miras un atleta élite, que es donde en teoría todos queremos aspirar, de ese que se hace una media maratón en 1 hora y 10 minutos, ujú, la carrera de ellos es cortísima. Entonces, si miramos la realidad de ellos, la carrera deportiva de un atleta élite
Qué fuerte, sí. Es que 7 años, 6 años. Mm. Primero porque soy un atleta élite, rara vez paga lo que paga todas las cuentas. Entonces no es, salvo que tú estés en el top 1%, es muy raro que te pague las cuentas. Entonces, eventualmente, pues tú vas a querer tener calidad de vida, vas a tener que moverte hacia otro lado. Salvo que tengas una herencia gigantesca o alguien que te mantenga, vas a querer eventualmente tener que moverte para otro lado. Segundo, pues porque el cuerpo ya, la edad empieza a llegar. Y tercero, pues porque hay otras cosas que entran a jugar, ¿no? Tener hijos, construir un proyecto de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Pues tener hijos no, en caso no solo mujer, sino mujer y hombre, porque el hombre pues también es un montón de responsabilidades que también que te van a llegar y demás. Entonces, cuando hablamos de eso, decimos, todo este tema de la venta y eso estamos hablando, te lo venden como si tú a los 5, 10, 15, 20 años vas a ser este atleta mágico y élite, pero tienes que darlo todo. Si quieres, tu carrera élite te dura, no te alcanza a durar 3 ciclos olímpicos. Entonces, estamos hablando de 12 años. Entonces, sí, es muy raro. Yo conozco muy pocos que han durado más de eso. Y son deportes muy específicos, como pues deportes donde la habilidad no depende únicamente de la fuerza o de la elasticidad, sino ya depende de otras cosas. Pero en la mayoría de casos, yo te puedo decir, la manera crítica es ser consciente que es decir, the prime years, los años maravillosos, es una etapa muy corta. Y dijiste algo como que me quedó también mucho toda la parte holística que dijiste ahorita, ¿no? Como claro, Ujú, una parte mía es ser deportista, pero si yo me dejo como vender toda mi vida o comprar más bien, ¿no? Como toda la ujú, vida a partir de esa área, probablemente estoy olvidando que también tengo que alimentar el resto, ¿no? Lo que decía, ujú. tengo que alimentar de pronto verme la película de Marvel y también irme a pintar las uñas y también ir a jugar videojuegos, como Sí. yo creo que la parte crítica un poco es esa, tal vez, ¿no? Como ver qué tanto le estoy invirtiendo de todo el tiempo y de todo lo, como el pensamiento solo a esto, ¿no? Y aquí me surge Ujú. otra pregunta, y es, ¿cómo entonces poder tener metas físicas de pronto, como metas, bien sea como de imagen corporal, estético o algo más físico con respecto al componente de carreras y eso, sin caer en la obsesión? Eso es difícil, porque hasta cierto punto lo que yo les digo, lo primero que digo con varios atletas es, ¿para qué estás haciendo esto? Entonces tú me dices, no, es que quiero bajar 10 minutos mi tiempo de media maratón, porque eso significa que le estoy invirtiendo en mi cuerpo. Ok. Perfecto, listo. Eso es. Estamos hablando de un tema estético. Eh, ¿Para qué lo estás haciendo? Por eso, para algunas personas Para es no lesionarse. emoción, para tener calidad de vida, para emocionar, para tener una vejez digna, que esa fue una de las respuestas más bonitas que me han dado. Quiero una vejez digna, listo. Quiero fuerza y veo 2 max. Entonces quiero que mi cuerpo a través de los años tenga menores probabilidades de sufrir algún accidente grave y pues que pueda disfrutar los años que me quedan en este mundo. Lo que vendría entonces es cómo empezar a fomentar todo lo demás o cómo ser conscientes es pues principalmente bueno, por un lado, encontrar ese objetivo. Segundo, claros con ese objetivo. Y tercero, saber justamente mientras tengas esa claridad, no vas a caer tanto en todas las redes sociales, porque es que también las redes sociales implican un continuo comparativo y el comparativo es irreal. Entonces, eso era lo otro que te iba a decir, estaba intentando recordar. Te ponen un comparativo irreal, también te ponen un camino que no existe. Si entrenas 6 semanas, vas a correr una maratón en 2 horas, no va a pasar. Entonces, lo que siempre digo es también tengan claros en dónde ustedes están y hay muchas métricas si van con personas que realmente sepan, esa persona te va a decir, ¿cuántos años llevas corriendo? 6 meses, perfecto. ¿Cuál es tu objetivo? Media maratón, listo. ¿Cuánto es tu tiempo de 10 kilómetros? Esto. Tu objetivo realista, también de acuerdo al número de horas que estás dispuesta a ponerle por semana, es, no sé, correr esa media maratón en 1 hora 50. Es un objetivo realista, es un objetivo saludable, podemos hacerlo. Pero eso es basado en casi que en datos. Y no, lo que te decía, empezar a inflarte.
que eso también me llegaba, que es que llegaban atletas que decían, no, es que mi entrenador dice que yo soy una joven promesa del deporte y si entreno fuerte voy a lograrlo, y tú miras los tiempos y son de una persona que está entrando en el deporte. No está mal, pero entonces lo estás preparando para el fracaso, la frustración o la obsesión. Entonces, lo que yo te diría es, de acuerdo a donde nosotros estamos, hay métricas. Tu edad, tu peso, tu género, el tiempo que le dedicas, hasta la raza de los que somos latinos, blancos, negros, todo eso va afectando y construye una base de lo que nosotros somos y de ahí construir algo realista. Ese es el juego que en muchos casos no aparece, no es real, no hay un parámetro, entonces la gente se lo romantiza. Si una persona quisiera entrar como a todo el mundo deportivo, ya está dentro del mundo deportivo y quisiera competir o algo así, ¿tú recomendarías siempre un entrenador que tenga algo de conocimiento en terapia o cómo lo recomendarías? Esa es una utopía. Creo que sí, pues no, tú estás, ya existe, Es pero que de hecho existe una terapia, sí, que se llama DRT, Dynamic Running Therapy, ujú, terapia dinámica del correr, creo que se traduciría al español. O sea, sobre el papel existe. ¿Y claro. qué es lo que plantea esa terapia? Es justamente lo que te decía, el correr, la bici, el nadar, nos pone en una posición muy abierta a nivel emocional y también a nivel interno físico. Entonces, en mi mundo ideal, yo tendría un montón de terapeutas y todos atletas y todos podrían correr con sus pacientes y la terapia sería en la mitad de una 10K y todo sería hermoso. Porque en qué otro momento una persona está en una posición tan positiva y capaz de enfrentar su problema de una manera optimista, pues en la mitad de correr. Tú terminas tu 10K llena de felicidad, toteada de endorfinas, con el cerebro totalmente oxigenado. ¿Cuál sería un mejor momento para ir a terapia? Ahí. Claro. En- Entonces, pero por eso decía, es una utopía, porque entonces sobre el papel existe y el autor dice, a mí me encantaría eso, entrenar un montón de terapeutas que también fueran atletas y mandarlos a todos con sus pacientes a correr. Eh, y ese sería nuestro ideal, pero lo que te digo es una utopía. Decir que ahora que la facultad de psicología ahora va a exigir que tengamos un VO2 max de 60 todos o no podemos graduar. Sí, 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 pero es que creo que también hay mucho desconocimiento de entrenadores, Ah, ¿sabes? claro. Que los entrenadores también muchas veces venden el objetivo, pero esto que tú preguntas del para qué es súper clave, porque muchas veces las personas lo hacen como, no, para los 10K. Claro, pero ¿para qué quieres competir estos 10K, no? Ujú. No, pues para que mi mamá me vea, para que lo que deseas de los papás. Ah, O ahí está. Ese pedacito, por eso, ahí está. Mucha gente nunca responde eso. Y te voy a decir una cosa que es un poco triste, y yo te lo digo desde acá, y es muchas veces como entrenador, el ser entrenador primero es una profesión que está totalmente desregularizada. Tanto, yo no sé cómo sea en España, de hecho uno de mis certificados es de España, pero es una profesión totalmente desregularizada. Yo podría empezar a ejercer en Colombia y poder empezar a ejercer en Australia y mientras no mate a nadie, no me va a pasar nada. Y aún así, y creo que aunque eso mate a sí, alguien, creo que eso acá es igual. Yo creo que acá es igual mm, porque de hecho, volvemos a lo mismo, ¿no? Como que por eso hay tantos creadores de contenido todo el tiempo como ofreciendo servicios desde el ideal de paquetes, de en 2 meses sí. bajar de peso, en 2 meses. Pero más importante es que la gente del común se guía muchos por el personaje, no por lo que haya estudiado. A mí eso a veces me preocupa, que muy rara vez me preguntan si yo he estudiado pues algo de fitness. O sea, por suerte sí lo he hecho, ¿no? Que tú a la gente Pero estás preguntando, pero te muestro mi certificado. y muchas veces les digo Claro. como, no me has preguntado, pero mira, esto es mi certificado bueno, el European Health and Fitness y de Triathlon Victoria, de Training Peaks y el certificado de coach nivel 3 y 4 y demás. Sí, sí, pero a ti no te preguntan, a ti te van y te llegan y te dicen, usted es el del Ultraman, entréneme. Bueno, pero sí. Usted es el que corrió esta maratón. Yo quiero.
Yo, claro. no, pero no te gustaría saber yo cómo me preparé para esto. Pero yo creo que también la vulnerabilidad de la gente también muchas veces es muy grande, ¿no? Como que la vulnerabilidad a veces llega a que la confianza esté. Entonces, como mi vulnerabilidad está tan grande, doy por hecho que lo que tú dices es real y te lo creo 100%. Y te entrego como toda O, mi vulnerabilidad y te entrego como todo mi, pues como en bandeja de plata me pongo para ti y tú verás lo que haces conmigo, ¿no? Y ahí vienen los entrenadores como ya súper machacantes. pues allá hay historias, de hecho, es de España, creo que hay dos, ¿no? Uno que se llama El Plados, creo que se llama, que, que, que te tira este discurso de que tienes que ser el mejor y lo mejor y lo mejor, o el Yados, no creo que se llama eso. Que como ese tema del no pain, no gain, si no estás llorando al final del entreno, entonces no Que te no esforzaste lo sufres, no suficiente. ganas, sí, algo así. Sí, entonces empieza a aparecer toda esta narrativa, pero finalmente lo que aparece es casi que una proyección. Entonces, sí, tú quieres ser como yo, pero es que yo soy yo, tú eres tú. Tú quieres ser la mejor versión de ti mismo, no quieres ser un yo porque yo tengo una historia diferente. Entonces, y eso es algo que, pues, en teoría, en un mundo ideal debería haber, como una conciencia mínima emocional, pero pues finalmente el mercado se nutre de la ignorancia. Entonces, no queremos es que, lo único que podemos hacer es como call of awareness, como creemos un poquito de conciencia de el que esté escuchando acá. Quieres empezar un camino deportivo, ve con alguien que sea consciente de ti como persona, no de ti como un número, de ti como un 5K o un 10K o un levantamiento de pesas. Mm. ¿Quieres entrar en este mundo? Entra en este mundo, explóralo, vívelo, siéntelo. Esto es un mundo que yo no lo cambio por nada. Las aventuras más espectaculares de mi vida las he sacado a través del deporte. Eh, pero también sé consciente que tú eres una persona que no es solo el deporte. El deporte puede volverse un área muy importante en tu vida, sí, pero tú eres más allá del deporte. Y eso es algo que, si algo puedo decirle a las personas. Y lo último es los entrenadores, en este sentido, son una herramienta, son un apoyo, pero no son, tú no vas a ser el entrenador y el entrenador no se va a volver tú. Son dos entes totalmente distintos. Ellos solo están para ayudarte, para guiarte, para que como yo le decía a una chica, para que me joda la vida, para que me mande todas las preguntas, qué es cadencia, qué es pulso, qué por qué watts, qué por qué la velocidad, que aquello, cuáles son los mejores zapatos para correr, pero respondo todo, para eso me pagas, para que yo esté estudiado, pero pero lo único que yo hago es hacer que tu camino, tu viaje, tu exploración sea emocionante, sea bonita, pues que te las oyes también, porque esto también son cosas, es muy bonito lo que uno vive en el deporte, pero es uno. Y eso es como la idealización del entrenador, ¿no? Me suena un Mm. poco como que una cosa es admirar lo que haces y otra cosa es idealizarte hasta el punto de que quiero ser como tú y que quiero hacer absolutamente lo que tú haces. Y yo creo que todos en algún momento hemos caído como en la frustración de decir como tengo que desidealizar a esta persona porque no es sostenible para mi vida. Ujú. Sí, porque yo no me acuerdo qué psicólogo la eso, pero ponía el nombre, son fetiches. Y el fetiche no es solo la parte sexual, sino el fetiche es el darle poderes o capacidades mágicas a algo que no lo tiene. Fetichizando a un entrenador. Le estoy dando unas habilidades y un poder mágico que, ¿no? Es un Mm. ser humano de carne y hueso que tiene facultades, que tiene errores, que... Y que es Sí, más allá del deporte, ¿no? Lo que decías. ujú. Entonces, eso, por eso es bonito. De hecho, fue bonito que empezaras con esa pregunta. ¿Tu hobby? Videojuegos. Porque sí, no soy... Es que como en el Instagram tú me ves y carreras y éxitos Claro. y, Sí, sí. y ush, cómo entrena y cómo compite y todas las cosas. Yo puedo estar tranquilamente aquí en mi cama. Me acaba de pasar un nivel del Fortnite. Subo una imagen de yo corriendo, me he hecho otro nivel. Total, total, como no caer tanto en lo que nos muestran las redes muchas veces, ¿no? Ujú. Eso también es parte de ser También, crítico. y eso también pasa porque es que, pues no sé si tú manejas Strava, que Strava es la red social Sí, de sí, los sí, atletas. sí, 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 es tremendo, porque eso también es una Ujú. competencia todo el tiempo de quién hizo más números, sí, sí. A mí me gusta y Entonces, lo uso, pero yo sé que también hay un límite, de decir como no puedo, primero no ujú. puedo registrarlo todo el tiempo. Paréntesis, Strava es una aplicación que registra justamente los datos Sí, del deporte, pero es como una red social de amigos deportistas, ¿no? básicamente, la red social de atletas. Sí. Entonces, pues es divertida,
pero lo que te vas a dar cuenta es que siempre hay alguien haciendo algo. A esta hora algún amigo, algún conocido está 11 de la noche aquí en Melbourne, alguien está corriendo allá afuera haciéndose una 10K. Alguien está allá haciendo un esfuerzo de intervalos a esta hora y lo va a subir en 10 minutos y yo diré, oiga, yo soy un perezoso, yo no estoy haciendo nada, no le meto ganas. Entonces, y de ahí es que nace un fenómeno que se reportó mucho hasta antes de la pandemia, no sé cómo estén los datos hoy, pero gente que se dopaba para ganarle 2, 3 minutos a una carrera la carrera de amigos del parque y dopados, que consiguen esteroides, eritropoyetina, que van y se hacen este coso de oxígeno que se hacía este ciclista Lance Armstrong hace unos años. Locuras, hacen locuras con tal de ganar unos minuticos. Claro, porque eso te pone como la valía por encima del otro, ¿no? Como o de Ujú. pronto no por encima, pero sí como eres más visto para. ¿Sí? Eres más popular, eres el más fit, eres el héroe del barrio. Entonces, es eso, sí, o sea, finalmente emocionalmente es mucho el deporte, pues, sí, y ahora parece que lo estuviera demonizando. Yo amo el deporte, No, aclaración. no. Estoy hablando de algo muy realista, ¿sabes? O sea, es Sí, bien ver el deporte como la parte realista y lo que hay sí. detrás de todo lo que nos venden muchas veces. Ujú. Es que esto es muy romantizado y es bonito, ¿no? También el deporte tiene un área romántica eh, que tiene cosas bonitas, pero lo que digo, siempre sean conscientes, siempre cuídense mucho, que finalmente el proyecto más exitoso no es el que se pegue, no es el que haga el esfuerzo más alto en un corto plazo, sino aquel que logra trascender el paso del tiempo. Entonces, si ustedes Sí. logran construir un sistema, un modelo físico y emocional que pueda trascender días, semanas, meses y años, se van a dar cuenta que sobre el tiempo van a ser mucho mejor que si se matan entrenando un año y al siguiente año ya no dan, que eso pasa mucho. Qué bonito lo que dices, y bueno, eso también ya como para ir cerrando un poco, te quería Sí. decir cómo, si nos puedes decir cómo aporta para de pronto dejar de quedarnos con la sensación como de irnos al extremo de la obsesión, cómo aporta el deporte en la salud mental. ¿Cómo aporta? Uf, yo te puedo decir, la natación, yo te puedo decir por cada deporte, la natación para mí es la cosa más meditativa y bonita que existe. Porque yo entro en una piscina y la gente me dirá, usted está completamente demente, ir y volver. Lo más que he hecho es 4 horas de ir y volver, que alcancé a hacer 12.000 metros en una piscina, como un Ujú. tonto arriba y abajo. Y me dicen, ¿usted cómo hace? Y lo que pasa es que llega un punto en el que tu mente, a mí por momentos me olvidaba que estaba en la piscina. Se volvió tan automatizado el comportamiento, el cuerpo, que yo empecé a meditar. Empecé a pensar en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mis proyectos. Pensaba en algún atleta, pensaba por allá en mi pareja actual, por allá en mi traga del colegio cuando tenía 17 años. Volvía y pensaba en mi pareja. Y empiezas a entrar en un juego en donde los pensamientos empiezan a entrar y se van, entrar y se van. Se vuelve una de las cosas más meditativas y más bonitas porque estás procesando tu rabia, tu felicidad, tu tristeza, tus dudas, todo lo vas pasando en el app. Mm. Ay, bien. Entonces para mí ha sido una de las cosas más bonitas que he descubierto. El correr, yo te puedo decir, eh, me encanta correr solo, solo irme Ujú. y ver si puedo ir más rápido, ver si puedo ir más lento, jugar, pero para mí termina siendo un juego. Ciclismo, yo lo hago indoor, bajo techo y afuera. Indoor, para mí es un juego, un videojuego. De hecho, tengo así Ujú. propaganda para que Swift, pero sí es un videojuego. Me encanta pasar el chico adelante, me encanta que eso viene con superpoderes, que para mí es Mario Kart en bicicleta. Yo soy un chino chiquito jugando eso. Y me encanta afuera porque afuera tú sí eres rodar con un grupo. Entonces es la bobada, salir, pasarla bueno, tomarnos el café. Sí, sí. Entonces eso me ha dado mucho a nivel de salud mental y algo que pasa mucho en la vida del migrante, que esto es como un bonus track que te digo, es la vida del migrante es muy solitaria. Al menos eso descubierto en este lado del mundo, es supremamente solitaria y buscar amigos es difícil. Es muy difícil porque todo el mundo está en sus temas, está en sus proyectos, está en su propia lucha personal. Entonces, conforme me empecé a volver bueno en el deporte, yo me di cuenta que yo no los buscaba, ellos llegaban a mí. Entonces empecé a construir una bonita comunidad
Mm. que la gente simplemente empezó a orbitar cerca a mí y empecé a tener amigos muy bonitos y, por ejemplo, pues yo vivo en Melbourne, pero me voy a Brisbane y para mí eso es para mí una experiencia espectacular. Allá me consienten, me llevan a comer, no me dejan agarrar el tren del aeropuerto al hotel. Es más, hasta se me enojan porque reservo un hotel. Me dicen, pero ¿por qué si tenemos un cuarto para ti? Es que tú en qué estás pensando, estás botando la plata, aquí te consentimos. Y eso es todo por el deporte, porque construimos una comunidad bonita alrededor del deporte. Y sea la excusa de que vamos a correr el sábado, que vamos a montar bici el domingo, que vamos a hablar de nuestros retos deportivos. Se volvió una comunidad y eso ayuda muchísimo en lo que es la soledad en este país, al menos en este país, Australia. No sé cómo se maneja en España y no sé cómo sea la condición de migrante en España. Me parece que, no sé, siento que tal vez no difiera tanto, pero, pero siento que el deporte me ha dado todo eso. Y además, yo te lo digo ya como el dado terapeuta, yo me siento mucho más, entre más deporte hago, me siento más sagaz. Siento que puedo agarrar mucho mejor las ideas en terapia, que Ujú. cuando no lo hago siento como que, pues que igual lo pienso, pero soy un poco como más lento, como que me hace falta eso. Y yo siento que a nivel deportivo, digo, a nivel profesional, yo debo funcionar así, siento que funciona así, pero seguramente un contador será más hábil para hacer sus cálculos. Un abogado se va a hacer más avispado para agarrar, para entender un contrato, Mm. para poder ayudar a un cliente que esté en necesidad. De pronto un médico puede ser un poquito más capaz para entender cómo si hay que hacer una cirugía, si hay que hacer un apoyo a un paciente, puede crear una mejor empatía. Entonces, sí, siento que el deporte me ha potenciado a nivel emocional, me ha potenciado a nivel cognitivo, me ha construido una comunidad y me permite también cuidarme mucho porque lo aprendí a hacer. Uno aprendí a separar el cuando estoy haciendo performance, o sea, cuando me estoy matando en el entreno y cuando estoy Des- conectando conmigo, disfrutando. A veces una corrida no tiene objetivo, ir a sentir el viento en las Tal calles. Ya. cual, tal cual. Pues me encanta, me encanta, me encanta todo lo que nos cuentas, porque creo que sí, en resumen un poco, la salud mental mejora mucho más cuando se le mete un tema de deporte que no sea 100% por competencia o por obligación o como por mostrar un resultado inmediato, sino más por el disfrute porque te permite lo que me dijiste, ¿no? Como lo que nos decías que es, te permite meditar, construir una comunidad, te permite tener como toda la parte de claridad cognitiva mucho más funcional, ¿no? Como más Ujú, clara. Entonces, sí. bueno, me encanta, me parece muy chévere y te agradezco un montón pues haber estado en este espacio, porque creo que personalmente también es muy nutritivo escucharte. O sea, en verdad te admiro mucho como profesional, como deportista y pues en verdad muchas gracias, muchas gracias. Me parece muy chévere, muy chévere como haberte tenido en este espacio. No, muchas gracias a ti. Bueno, cualquier cosa, pues aquí estoy. Sabes que hay muchos, sí, lo que necesites, lo que quieran, tienen alguna pregunta, ¿Cómo mucho apareces en gusto. redes sociales? ¿Cómo te pueden encontrar? Nesturín, raya al piso, counseling con doble L. Ahí te pueden Dale. contactar tanto para entrenos como para terapia. Más para terapia. Para entrenos, de hecho, hay un proyecto que estoy llevando con mi pareja que se llama Happy Thoughts Team, como Ok. equipo pensamientos felices. Y que es un proyecto que empezamos a crear inicialmente como para deporte y traer atletas, pero empezaron a aparecer unos casos tan bonitos y unas historias tan bonitas que últimamente ha venido tomando un tinte más de, llámalo de superación personal, Ok. trascender, eh, más de trascender el tema performance y ser más como el ser humano. Y ha sido algo muy bonito y que ha venido creciendo por ese lado. Eso a nivel deportivo, Happy Thoughts Team, y a nivel terapia, Terapéutico como Nesturín. y Nesturin 10 si quieren ver a un chico pendejo subir Sí, bobadas. sí. Pues bueno, muchísimas gracias, me parece muy chévere. Y pues nada, nos estamos hablando entonces. Claro que sí, señor. Mil gracias. Bueno, Bueno. un abracito. Si este tema te gusta, te resuena, por favor dale like, compártelo con alguien que le pueda servir esta información y adicional,
Suscríbete al canal para poder recibir muchos más videos como estos en donde vamos a hablar sobre salud mental. Este espacio es para comprendernos mejor. Abracitos.